Entonces, estábamos discutiendo este problema de balance de momento lineal en la manguera y Franco preguntó de la hipótesis de flujo estacionario, cuándo podríamos tener algo que no sea estacionario, que el momento lineal cambie dentro de la manguera. Y eso existe al momento que uno abre la canilla y empieza a circular agua a través de la manguera, porque la manguera originalmente está llena con aire, que tiene una densidad mucho menor, que es la milésima parte de la del agua, y encima el aire está quieto, con lo cual el momento lineal que tiene es prácticamente cero, y a medida que el agua comienza a circular por la manguera y empieza a llenar este volumen de control, además de aumentar la masa que tiene ese volumen de control, aumenta la cantidad de movimiento, ¿sí? Y va a llegar a un punto en el cual todo el volumen de control va a estar lleno de agua, y ese agua va a tener más o menos la misma velocidad, digamos, a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, no en el espacio porque la sección de la derecha es menor, entonces la velocidad va a ser mayor porque el caudal es constante, pero es interesante notar que, ya vamos a ver más adelante, la mayoría de los flujos son turbulentos, y que un flujo sea turbulento, eso lo vimos en el módulo 1, significa que presenta variaciones de sus propiedades en el tiempo. Entre esas variaciones la velocidad va a cambiar, ¿sí? Van a aparecer vórtices, se va a mezclar todo. Entonces, esas variaciones en el tiempo hacen que esta hipótesis de estacionario no se cumpla. No se cumpla exactamente, ¿sí? Vamos a decir que lo que pasa es que el flujo medio, o sea, el promedio en el tiempo de las velocidades, por ejemplo, del fluido en distintos puntos del dominio, del volumen de control, eso en el tiempo se mantiene constante, ¿sí? O sea, que el flujo medio es estacionario. Pero la realidad es que los flujos reales turbulentos nunca son perfectamente estacionarios, ¿sí? ¿Alguna duda alrededor de esto? Y ese flujo medio lo da el factor de ajuste, ese beta que aparece por ahí en el PDF de la presentación. Bien, es una buena pregunta. Es una buena pregunta ese beta que aparece por acá. Bien, sí. Ese. Bien, bien, bien. Está relacionado a una cuestión de variación de la velocidad o es otro nivel de aproximación. En realidad, este beta tiene que ver con cómo es la variación de velocidad en el espacio, no en el tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno dice, en esta ecuación de balance de momento lineal, bueno, el flujo de momento hacia afuera, que es este término de acá, es una velocidad v por la densidad, que eso es como un caudal másico por unidad de volumen, y después lo multiplica por, perdón, un caudal de momento por unidad de volumen, y lo multiplica por el caudal volumétrico, entonces le da un flujo de momento a través de la superficie, ¿no? Pero esta velocidad V out, que vamos a suponer que la sección de salida es esta, de acá, ¿sí? Uf. Eso lo voy a editar y no va a aparecer en el video. Esta es la velocidad. Vamos a poner esta sección más grande, así podemos verlo mejor. La velocidad acá, en este punto que está tocando la pared, ¿qué les parece? ¿Es igual a la velocidad acá? Voy a dibujar la velocidad ahí. No. No, ¿no? ¿Qué velocidad uso para este balance algebraico de momento? La de acá al medio, la de acá en la punta, ¿qué velocidad voy a tener? Por condición de no deslizamiento. Claro. Cero. Una velocidad relativa a cero, ¿no? O sea, voy a tener la velocidad de la pared. Bien. Bueno, lo que se suele usar para hacer estos balances es la velocidad media. La velocidad media básicamente es caudal sobre el área, ¿sí? Pero si uno usa la velocidad media para hacer el cálculo este de momento, eso es solamente preciso si el perfil de velocidades fuese constante, algo así, ¿no? Y en todos los puntos de la sección tuviésemos velocidades de esta forma, menores a la velocidad máxima, porque son la velocidad media. Bien, eso es lo que uno hace con el caudal, ¿no? Dice, bueno, el caudal es la velocidad, una sola, la media, por el área, ¿sí? Pero cuando uno plantea balances de momento lineal y tiene un flujo laminar, por ejemplo, en realidad el perfil de velocidades es
justamente un paraboloide, esto lo vamos a ver también en el módulo siguiente, 4, un paraboloide que aceptable salió. Y entonces, si yo hago la integral de este paraboloide para calcular el momento lineal, que es la integral en esta sección de ρ por b en realidad, y cuando integro en el área me aparece el caudal. Si yo hago esa integral de superficie, considerando este perfil de velocidades reales, no lo puedo hacer valer, o mejor dicho, no vale lo mismo que ρ por b cuadrado por el área, ¿sí? Que es lo que está escrito acá. Entonces aparece este beta para justamente ajustar esa integral, ¿sí? Y fíjense que ahí aparece, como les decía, el b cuadrado o el u cuadrado. Este b es la velocidad media, ¿sí? Y este u es la velocidad que tenemos acá, del perfil, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que yo estoy haciendo con este beta es decir, bueno, yo sé que el perfil tiene esta forma, un perfil parabólico, entonces, para poder hacer las cuentas de esta forma, que es, esto que está escrito acá arriba, es ρ por b al cuadrado, área, ¿sí? Pero en realidad yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer ρ por, acá escribo el caudal que es b por el área, por u, ¿sí? En realidad, eso yo lo quiero integrar. Integrar, no sé, como integral de todo esto. En realidad tampoco, esto lo integro en el área. En realidad tampoco quiero hacerlo así, sino que lo que quiero hacer es u acá, u por u, ¿sí? Y esto lo quiero escribir. Lo que pasa es que yo esto lo quiero escribir como está acá arriba, pero en realidad no es igual. Esto no es igual a esto de acá abajo, ¿sí? Entonces, para que sea igual, lo que voy a hacer es multiplicarlo por este beta que está acá abajo, ¿sí? Y cuando hago eso, es decir, para poder borrar esto y tener la igualdad, lo que hago es beta por todo eso. ¿Se entendió entonces el uso del beta? ¿Por qué aparece? ¿Quién me había preguntado? Sí, sí. Bien. O sea, vos, la ley de ese paraboloide, como para poder integrarlo, la sabés por hipótesis, porque las paredes son planas entre sí. Pero, por ejemplo, ahí en ese punto que vos elegiste de trazar la línea para ver qué perfil de velocidades tenías, las paredes no son paralelas entre sí, sería una parábola más cerrada, más cóncava. Hay que saber elegir el punto para poder calcular Bien, el beta. muy, muy buena acotación también, Damián. Para poder saber el perfil de velocidades, tengo que saber el campo de velocidades, ¿sí? Entonces habría que de alguna forma resolverlo. Eso, la forma de calcular las velocidades de cada punto del espacio es usando balances diferenciales, ¿sí? Que como resultado no tienen un número, como los balances integrales, sino que tienen una función, por ejemplo, velocidad u, en función del espacio, ¿sí? Y que sus derivadas tienen que cumplir el balance diferencial. De nuevo, eso es módulo 4, ¿sí? Módulo siguiente. Pero está buena la acotación, sí. Este perfil de velocidades que yo digo es el perfil laminar en un caño de sección constante. Si tengo este cono, por ejemplo, el perfil de velocidad va a ser distinto. Pero de todas formas, estos beta suelen estar tabulados, ¿sí? Y en general nosotros usamos un beta igual a 1 porque consideramos un perfil de velocidades plano, porque lo que pasa es que como la mayoría de los flujos son turbulentos, y los flujos turbulentos tienen una velocidad media que tiene perfil plano, entonces con un beta igual a 1 funciona bien, ¿sí? Y el perfil laminar, tiene un beta igual a 0,5, o sea que en el peor de los casos, cuando tomamos secciones de sección constante, caños de sección constante, le estamos errando por un error del 50%, que es mucho, pero bueno, si usamos ese 0,5 corregimos y la variación no va a ser tanta, ¿sí? Buena la acotación de Damián.